Imagina un lugar donde el tiempo parece detenido. Un continente vasto, blanco e indomable, donde el viento ruge como un lobo solitario y el frío congela hasta el pensamiento. La Antártida no es solo el rincón más remoto del planeta. Es un misterio enterrado bajo kilómetros de hielo, un testigo silencioso de la historia de la Tierra, de sus cambios y de su futuro. Pero aquí está el problema. Este santuario helado está en peligro. Su hielo, que ha resistido por millones de años, se derrite a un ritmo alarmante. Las fuerzas de la naturaleza están cambiando, pero no por sí solas. Nosotros estamos acelerando su transformación. Y lo que sucede en la Antártida no se queda en la Antártida. Su destino está conectado con el nuestro, con el clima, con los océanos, con la vida tal como la conocemos. La pregunta es, ¿conocemos realmente la historia de este continente? Porque solo entendiendo su pasado podremos proteger su futuro. En 1910, esta travesía vamos a descubrir los secretos de la Antártida, desde sus días como un paraíso verde hasta su era de hielo eterno, las expediciones más audaces, las batallas silenciosas entre potencias y los desafíos que enfrenta hoy. Y al final, una verdad quedará clara. Su historia es también la nuestra. Espera, antes de empezar, si llegaste hasta aquí es porque la Antártida te intriga tanto como a nosotros. Y créeme, lo que vas a descubrir hoy te dejará sin palabras. Pero antes de sumergirnos en esta historia épica, te tengo un pedido especial. Suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte ningún video como este. Déjame un comentario aquí abajo con la frase: la Antártida es un misterio que el mundo debe conocer. Haciendo esto, ayudas a que más personas encuentren este video y descubran la historia de este continente fascinante. Así que deja tu comentario y comencemos esta aventura juntos. 1. El continente olvidado por la historia. Imaginen un mundo donde la noche puede durar meses y el sol brilla sin descanso durante otros tantos. Un lugar donde el viento aúlla con la fuerza de un huracán y el frío es tan intenso que hasta el agua hierve a temperaturas bajo cero. Ese lugar existe. Es la Antártida, un continente tan misterioso y aislado que por siglos su existencia fue solo un susurro en los mapas de los exploradores más atrevidos. Pero, ¿cómo comenzó la historia de este continente de hielo? Siempre estuvo cubierto de nieve y glaciares. Para comprender su pasado, tenemos que viajar millones de años atrás, mucho antes de que los humanos siquiera imaginaran la posibilidad de pisar su superficie helada. La Antártida es la región más remota y desconocida de la Tierra. Durante mucho tiempo ni siquiera sabíamos con certeza si existía. Los antiguos cartógrafos la llamaban Terra Australis Incognita, la tierra desconocida del sur. Se creía que en algún lugar del extremo sur del planeta debía haber un gran continente que equilibrara el peso de las tierras del hemisferio norte. Pero nadie podía asegurarlo porque ningún humano había llegado hasta allí. A lo largo de los siglos, navegantes y exploradores se aventuraron por los océanos australes, con la esperanza de descubrir este territorio perdido. Sin embargo, el viaje era extremadamente peligroso. El océano Antártico es uno de los más violentos del mundo, con olas gigantes y vientos helados que pueden destrozar un barco en cuestión de horas. No es un lugar amable para los marineros. Pese a los desafíos, los mapas comenzaron a mostrar indicios de este continente fantasmal. Algunos navegantes afirmaban haber visto montañas cubiertas de nieve en el horizonte. Otros hablaban de temperaturas tan frías que sus embarcaciones quedaban atrapadas en el hielo. Pero no fue hasta el siglo XIX que finalmente se confirmó la existencia de la Antártida.
Este continente, el más frío, ventoso y seco del planeta, permaneció oculto durante milenios. Pero su historia no empieza con la llegada del hombre. Antes de que los primeros exploradores pusieran un pie en su suelo helado, la Antártida ya tenía su propia historia que contar. Una historia de transformación y cambio, de vida y extinción, de bosques verdes convertidos en desiertos de hielo. Para descubrir cómo la Antártida pasó de ser un paraíso verde a un mundo de hielo eterno, tenemos que viajar aún más atrás en el tiempo, a una era en la que el planeta era irreconocible. 2. Cuando la Antártida era un paraíso verde. Es difícil imaginarlo hoy en día, pero hubo un tiempo en que la Antártida no era una tierra de hielo y desolación. Millones de años atrás, mucho antes de que el hombre apareciera sobre la faz de la Tierra, este continente congelado era un verdadero paraíso verde. En lugar de enormes glaciares y ventiscas mortales, había bosques frondosos, ríos caudalosos y un clima templado donde la vida florecía. Para entender cómo fue posible este cambio drástico, debemos remontarnos unos 200 millones de años atrás, cuando todos los continentes del mundo estaban unidos en una gran masa de tierra llamada Gondwana. En aquella época, el planeta era completamente diferente. No existían las estaciones tal como las conocemos hoy, y el clima era cálido incluso en los polos. La Antártida no estaba aislada y cubierta de hielo, sino que formaba parte de este supercontinente, compartiendo territorio con lo que hoy conocemos como Sudamérica, África, Australia e India. Los científicos han encontrado fósiles en el subsuelo antártico que revelan un mundo perdido. Árboles gigantes, helechos enormes y hasta especies de dinosaurios vagaban por este paisaje exuberante. ¿Pueden imaginarlo? La Antártida con árboles que alcanzaban los 30 metros de altura, pantanos repletos de vida y un ecosistema vibrante donde caminaban criaturas gigantescas. Uno de los descubrimientos más impresionantes es el de los Glossopteris, una familia de árboles que cubría grandes extensiones de lo que hoy es la Antártida. Estos fósiles han sido clave para entender que, en aquel entonces, el clima era mucho más cálido y húmedo. También se han encontrado restos de anfibios, insectos y hasta evidencia de ríos y lagos, lo que confirma que este territorio era muy diferente de la imagen gélida que tenemos hoy. Pero, ¿qué sucedió para que este paraíso verde se convirtiera en el desierto de hielo que conocemos? La respuesta está en la lenta pero implacable danza de los continentes. Con el paso de millones de años, Gondwana comenzó a fragmentarse. La Antártida, poco a poco, se desplazó hacia el sur, acercándose cada vez más al polo. A medida que se alejaba de sus tierras hermanas, su clima comenzó a cambiar drásticamente. Las temperaturas descendieron, los bosques empezaron a morir y la nieve comenzó a acumularse. Este proceso no fue inmediato, sino que tomó millones de años. Lentamente, la Antártida dejó de ser un hogar para la vida tal como la conocemos y se convirtió en una trampa de frío. Pero el cambio no terminó ahí. A medida que la Antártida se aislaba, otro fenómeno comenzó a tomar fuerza: la formación de la corriente circumpolar antártica. Este sistema de corrientes marinas rodeó el continente, atrapando el frío en su interior y bloqueando la llegada de corrientes cálidas desde otras partes del mundo. Este fue el punto de no retorno. La Antártida quedó completamente aislada, condenada a una era de hielo eterna. Lo que alguna vez fue un paraíso de bosques y lagos se convirtió en un mundo inhóspito. Poco a poco, los últimos rastros de vida desaparecieron y el hielo se apoderó de todo el continente. Hoy, bajo kilómetros de hielo, todavía yacen los vestigios de aquel pasado verde, un recordatorio de que la Antártida no siempre fue como la conocemos.
Pero esto no fue el final de la historia. Lo que vendría después cambiaría el destino del continente para siempre, porque con el hielo llegó también un nuevo capítulo, la era de los exploradores y el descubrimiento de este mundo perdido. 3. El gran congelamiento, la era del hielo eterna. El mundo cambia. Nada en la Tierra es permanente, ni siquiera los continentes, los océanos o el clima. La Antártida, que alguna vez fue un paraíso verde lleno de bosques frondosos y ríos caudalosos, comenzó a transformarse lentamente en una tierra de hielo y viento. Este no fue un cambio repentino, sino un proceso que tomó millones de años. Pero una vez que comenzó, no hubo marcha atrás. Hace aproximadamente 34 millones de años, la Antártida cruzó un punto sin retorno. La fragmentación de Gondwana había dejado al continente completamente aislado en el Polo Sur. Con el tiempo, se alejó tanto de sus tierras hermanas que quedó atrapado en una burbuja de frío. La corriente oceánica que lo rodeaba, conocida como la corriente circumpolar antártica, se convirtió en un muro invisible pero impenetrable que bloqueó la entrada de corrientes cálidas provenientes del resto del planeta. Fue entonces cuando el frío comenzó a reinar. Las temperaturas descendieron drásticamente, las primeras nevadas fueron esporádicas, pero con el paso de los siglos, la nieve se acumuló en cantidades gigantescas. Las plantas comenzaron a morir, los animales se extinguieron y la vida desapareció poco a poco. No había nada que pudiera detener el avance del hielo. Lo que una vez fueron ríos y lagos cristalinos se convirtieron en glaciares inmensos. Árboles de más de 30 metros de altura quedaron sepultados bajo toneladas de nieve y el paisaje cambió de verde a blanco para siempre. Pero este no fue solo un cambio en la Antártida. Este fenómeno afectó a todo el planeta. La formación del casquete polar antártico marcó el inicio de una nueva era para la Tierra. El mundo entró en un ciclo de glaciaciones, con períodos fríos y cálidos que afectaron a todos los continentes. Fue una transformación global que alteró la evolución de los ecosistemas, influyó en el nivel del mar y hasta jugó un papel clave en la aparición de los primeros humanos millones de años después. A medida que el hielo se expandía, la Antártida se convertía en el lugar más inhóspito del planeta. Las temperaturas alcanzaron niveles extremos, descendiendo hasta los 80 °C en algunas regiones. Vientos de más de 200 km/h barrieron la superficie, convirtiéndola en un desierto blanco, donde la nieve nunca se derretía y la vida parecía imposible. Este continente, que alguna vez fue hogar de dinosaurios y frondosos bosques, quedó completamente cubierto por una capa de hielo que, en algunas zonas, alcanza hasta 4 kilómetros de espesor. Bajo este manto helado, quedaron atrapados los secretos de su pasado verde, conservados como una cápsula del tiempo esperando ser descubierta. La Antártida, en su nuevo estado congelado, se convirtió en una fortaleza de hielo impenetrable. Durante millones de años, el continente permaneció así, alejado del resto del mundo, sin que nadie lo explorara ni lo reclamara. Fue un territorio olvidado, un enigma en el extremo del planeta, un lugar donde el tiempo parecía haberse detenido. Pero el misterio de la Antártida no quedó en el olvido. Mientras el hielo la cubría, el hombre aún no existía. Sin embargo, siglos después, los humanos empezarían a teorizar sobre su existencia, imaginando un continente oculto en el sur del mundo. Mapas antiguos y leyendas comenzaron a dar pistas de que algo se escondía en las profundidades del Polo Sur. Y así, con el tiempo, nació un nuevo capítulo en la historia de la Antártida. La búsqueda de la Terra Australis Incognita, la tierra desconocida del sur, un misterio que tarde o temprano los exploradores más audaces tratarían de resolver. 4.
Los primeros mitos. Los antiguos conocían la Antártida. La Antártida es el continente más aislado y hostil del planeta, un lugar donde la vida parece imposible. Durante millones de años quedó sepultada bajo un manto de hielo sin que ningún ser humano la pisara. Sin embargo, mucho antes de su descubrimiento oficial en el siglo XIX, ya existían leyendas y teorías sobre una misteriosa tierra en el extremo sur del mundo. Desde la antigüedad, civilizaciones como los griegos, los árabes y los chinos hablaban de un continente desconocido en el hemisferio sur. En el siglo II d.C., el matemático y astrónomo Claudio Ptolomeo creó un mapa del mundo basado en la idea de equilibrio geográfico. Según él, si había grandes masas de tierra en el hemisferio norte, debía haber una igualmente grande en el sur para mantener la estabilidad del planeta. Así nació el concepto de Terra Australis Incognita, la tierra desconocida del sur, una hipótesis que se mantendría durante más de 1500 años. A lo largo de los siglos, los navegantes y exploradores intentaron confirmar la existencia de esta tierra, pero las condiciones extremas de los océanos del sur hacían que cualquier expedición fuera extremadamente peligrosa. A pesar de esto, algunos mapas antiguos muestran indicios de la Antártida mucho antes de su descubrimiento oficial. Uno de los más enigmáticos es el mapa de Piri Reis, un documento turco del siglo XVI que muestra la costa de Sudamérica y lo que parece ser la Antártida, sin hielo. ¿Cómo es posible que un mapa de hace 500 años represente una Antártida sin su capa de hielo? Algunos teóricos sugieren que civilizaciones antiguas podrían haber tenido conocimiento de la existencia de este continente en una era en la que aún no estaba completamente congelado. Otros creen que estos mapas fueron creados basándose en conocimientos geográficos más antiguos, transmitidos de generación en generación. En el siglo XVI, la idea de la Terra Australis Incognita seguía viva. Durante la era de los descubrimientos, exploradores europeos como el navegante español Gabriel de Castilla en 1603 afirmaron haber visto tierras cubiertas de nieve al sur del estrecho de Magallanes. Sin embargo, sus relatos no fueron tomados en serio y el misterio de la Antártida siguió sin resolverse. El enigma de este continente blanco permaneció oculto hasta el siglo XIX, cuando las primeras expediciones lograron ver y documentar por primera vez la Antártida. Pero antes de que los humanos pusieran un pie en su suelo helado, el mundo aún debía librar una carrera contra lo desconocido. Una nueva era estaba por comenzar, la era de las grandes expediciones polares. Alto ahí, un segundo antes de seguir. Si has llegado hasta este punto, significa que esta historia te está atrapando. La Antártida es un misterio que pocos conocen y tú eres parte de los que están descubriendo su verdad. Pero dime, ¿ya te suscribiste al canal? Verifica ahora mismo, porque así te aseguras de no perderte más historias como esta. Y si este video te está pareciendo interesante, compártelo con alguien más. Envíalo a ese amigo que ama la historia, a esa persona curiosa que siempre quiere saber más. Cada vez que compartes, ayudas a que más gente conozca el increíble relato de la Antártida. Sigamos con esta travesía. 5. El siglo de las grandes expediciones. La Antártida había sido un enigma durante siglos. Aunque los mapas antiguos insinuaban su existencia y algunos navegantes afirmaban haber visto tierras cubiertas de nieve en el lejano sur, nadie había confirmado su descubrimiento. Sin embargo, todo cambió en el siglo XIX. Este fue el siglo de las grandes expediciones, una época de valentía y descubrimiento en la que los exploradores se lanzaron a lo desconocido en busca de la última frontera del mundo. El 19 de enero de 1820,
Un equipo de exploradores rusos, liderados por Fabian Gottlieb von Bellingshausen y Mikhail Lazarev, navegó a bordo de los barcos Vostok y Mirny. Durante su travesía, avistaron lo que parecía ser una costa cubierta de hielo, convirtiéndose en los primeros en ver oficialmente la Antártida. Pero no fueron los únicos. Apenas unos días después, el navegante británico Edward Bransfield también divisó la costa antártica y realizó los primeros mapas detallados de la región. A partir de este momento, comenzó una verdadera carrera por explorar este continente helado. En noviembre de 1820, el cazador de focas estadounidense Nathaniel Palmer también llegó a la Antártida, alimentando aún más el interés por esta misteriosa tierra. Estos primeros avistamientos confirmaron que la Terra Australis Incógnita no era solo una leyenda, era real. Pero aún quedaba un desafío mayor por delante. ¿Quién sería el primero en pisar su suelo? Durante las décadas siguientes, la Antártida siguió siendo un destino lejano y extremadamente peligroso. Sus temperaturas gélidas, sus tormentas implacables y sus traicioneros mares de hielo la convirtieron en un lugar casi inaccesible. Aún así, los exploradores no se dieron por vencidos. En 1895, un equipo de noruegos y suecos finalmente logró lo impensable. Pusieron un pie en la Antártida. La hazaña fue llevada a cabo por la expedición del noruego Karsten Borchgrevink, quien junto a su equipo desembarcó en Cabo Adare, marcando un momento histórico. Pero estos primeros exploradores apenas habían arañado la superficie de este continente inhóspito. No solo había que pisarlo, sino comprenderlo, explorarlo y conquistar sus secretos. En los años siguientes, las expediciones se volvieron más ambiciosas, llevando a algunos de los nombres más legendarios de la exploración polar a desafiar lo imposible. El siglo XIX había abierto las puertas al descubrimiento de la Antártida, pero la verdadera aventura apenas comenzaba. Ahora, el reto más grande estaba sobre la mesa: alcanzar el corazón del continente, llegar al Polo Sur y demostrar quién era el verdadero conquistador del último rincón inexplorado del planeta. 6. Los primeros en pisar la Antártida, un momento histórico. Durante siglos, la Antártida había sido un fantasma en los mapas, una tierra inhóspita y misteriosa que muchos soñaban con ver, pero que nadie había conquistado. Aunque en 1820 varias expediciones habían logrado avistar su costa, nadie se había atrevido a pisar realmente el continente helado. La razón era simple: la Antártida era el lugar más extremo del planeta. Sus mares turbulentos, su clima despiadado y su hielo impenetrable la convirtieron en una fortaleza natural que parecía decirle a los exploradores: aquí nadie sobrevive. Pero la humanidad nunca se ha detenido ante lo imposible. A medida que avanzaba el siglo XIX, las naciones más aventureras del mundo comenzaron a mirar hacia el sur con más ambición. Los barcos estaban mejor equipados. La ciencia avanzaba y la sed de descubrimiento nunca había sido tan grande. Así, en 1895, finalmente se rompió la barrera. Por primera vez, el pie de un ser humano tocó la Antártida. El honor de esta hazaña lo tuvo una expedición liderada por el noruego Karsten Borchgrevink, un explorador apasionado por las tierras polares. En aquel momento, el mundo aún no conocía la verdadera dimensión de la Antártida. Se creía que era solo un conjunto de islas cubiertas de hielo, pero Borchgrevink y su equipo estaban dispuestos a descubrir la verdad. A bordo de un barco cazador de focas, navegaron hacia el sur, enfrentando tormentas brutales, mares congelados y temperaturas aterradoras. Finalmente, llegaron a Cabo Adare, un rincón remoto de la Antártida donde encontraron un lugar estable para desembarcar.
Fue allí, en medio de un paisaje desolado y blanco, donde se dio un momento histórico, el primer contacto humano con la Tierra Antártica. Pero Borchgrevink no se detuvo ahí. No solo quería pisar la Antártida, quería vivir en ella. Así que organizó una nueva expedición en 1899 con el objetivo de establecer el primer campamento humano permanente en el continente. Junto con su equipo, construyó una serie de refugios de madera, los primeros en la historia de la Antártida, y pasó un invierno completo en la zona, soportando temperaturas de hasta 50 km, vientos implacables y noches interminables. El éxito de Borchgrevink marcó un antes y un después en la historia de la exploración polar. Demostró que la Antártida no era un lugar inalcanzable, sino un territorio que podía ser explorado y habitado, al menos temporalmente. Pero esto era solo el comienzo. Con la certeza de que era posible sobrevivir en la Antártida, el mundo se preparaba para una nueva carrera, una que se convertiría en una de las competiciones más épicas de la historia de la exploración, la carrera hacia el Polo Sur. Una lucha entre los mejores exploradores del mundo, donde el frío y el tiempo jugarían en su contra. ¿Quién llegaría primero? 7. La carrera al Polo Sur, Amundsen versus Scott. El descubrimiento de la Antártida había sido solo el primer capítulo de una historia épica. Ahora, la pregunta no era si los humanos podían pisar este continente helado, sino quién sería el primero en llegar hasta su corazón, el Polo Sur. A comienzos del siglo XX, la exploración de los polos se convirtió en la última gran aventura de la humanidad, y dos hombres protagonizaron una de las competencias más legendarias de la historia: Roald Amundsen y Robert Falcon Scott. El Polo Norte ya había sido reclamado, pero el Polo Sur seguía siendo un misterio, un territorio inexplorado, el punto más remoto del planeta. Conquistar esta última frontera no solo significaba gloria para quien lo lograra, sino también prestigio para la nación que lo respaldara. Fue en este contexto que dos expediciones comenzaron su carrera en 1911, con un solo objetivo: ser los primeros en plantar su bandera en el Polo Sur. Por un lado estaba el explorador noruego Roald Amundsen, un hombre experimentado en travesías polares. Conocía los secretos del hielo y había aprendido técnicas de supervivencia de los pueblos indígenas del Ártico, como el uso de perros de trineo y ropa de piel, en lugar de pesadas chaquetas de lana. Amundsen entendía que la velocidad y la eficiencia serían la clave para vencer al frío implacable de la Antártida. Por otro lado, estaba el británico Robert Falcon Scott, un hombre meticuloso y valiente que veía la expedición como una misión científica, no solo como una carrera. Sin embargo, su equipo cometió varios errores desde el principio. En lugar de depender de perros de trineo, llevaron ponis siberianos y motonieves, que resultaron ser inútiles en las temperaturas extremas. Además, su equipo vestía ropa menos adecuada, lo que aumentó la dificultad del viaje. La competencia comenzó en octubre de 1911. Amundsen partió desde la Bahía de las Ballenas, en la costa antártica, con un equipo ligero y bien entrenado. Utilizó un plan estratégico: avanzar rápido, establecer depósitos de suministros a lo largo del camino y no cargar más de lo necesario. Sus trineos eran tirados por perros bien adaptados al frío, lo que les permitió desplazarse con rapidez sobre el hielo. Scott, por su parte, inició su travesía unas semanas después, desde la barrera de Ross, pero su expedición tuvo problemas. Desde el inicio, los ponis no resistieron las bajas temperaturas y las motonieves se rompieron, obligando a los hombres a arrastrar ellos mismos los pesados trineos en un esfuerzo agotador.
A pesar de estas dificultades, el equipo de Scott avanzaba con determinación, convencidos de que llegarían al polo antes que sus rivales. Después de semanas de avance bajo condiciones extremas, el 14 de diciembre de 1911, Roald Amundsen y su equipo lograron lo imposible. Llegaron al Polo Sur. La bandera de Noruega fue plantada en el punto más austral del mundo, marcando una victoria histórica. Amundsen dejó una tienda con provisiones y una carta dirigida a Scott, en caso de que éste lograra llegar. Luego, emprendieron el regreso con rapidez y eficiencia, logrando sobrevivir sin mayores contratiempos. Un mes después, el 17 de enero de 1912, Robert Falcon Scott y su equipo llegaron finalmente al Polo Sur, solo para descubrir que Amundsen había llegado antes que ellos. La desilusión fue devastadora. Scott y sus hombres, agotados y con pocas provisiones, comenzaron el largo camino de regreso. Pero el destino les tenía preparada una tragedia. El frío extremo, la desnutrición y el agotamiento acabaron con ellos uno a uno. El último en morir fue el propio Scott, quien dejó su diario detallando los horrores del viaje antes de sucumbir en su tienda. Sus cuerpos fueron encontrados meses después, congelados en el hielo, junto con las últimas palabras de Scott: «Por el amor de Dios, cuiden de nuestros seres queridos». La noticia de la muerte de Scott y su equipo conmocionó al mundo. En Reino Unido, Scott fue visto como un héroe nacional, un símbolo de valentía y sacrificio. Mientras tanto, Amundsen fue reconocido como el gran vencedor de la carrera al Polo Sur, aunque su victoria quedó opacada por la trágica historia de su rival. Con la conquista del Polo Sur, la Antártida ya no era solo un misterio en los mapas. Ahora era un territorio real, donde los humanos podían sobrevivir, aunque a un costo altísimo. Pero la historia no terminaba aquí. La exploración antártica apenas había comenzado, y nuevas aventuras, desafíos y tragedias seguirían marcando el destino de este continente de hielo. El próximo desafío sería aún más grande: sobrevivir a la Antártida y explorar sus rincones más inhóspitos, y nadie enfrentó este reto con más determinación que un hombre llamado Ernest Shackleton. 8. Sobrevivir a la Antártida, la aventura de Shackleton. Si la historia de la Antártida nos ha enseñado algo, es que este continente no perdona. Las temperaturas extremas, los vientos huracanados y la soledad infinita lo convierten en uno de los lugares más inhóspitos del planeta. Solo los más valientes han osado desafiar su inmensidad. Uno de esos hombres fue Ernest Shackleton, un explorador cuya historia no solo es una de las más épicas de la exploración polar, sino también un testimonio de resistencia, liderazgo y supervivencia. Shackleton ya había estado en la Antártida antes. Participó en la expedición de Scott en 1901 y lideró su propia expedición en 1907, acercándose más que nadie al Polo Sur, aunque sin alcanzarlo. Pero después de que Roald Amundsen lograra la hazaña en 1911, Shackleton buscó un nuevo reto aún más ambicioso: cruzar la Antártida de costa a costa atravesando el Polo Sur. Sería una empresa monumental, una travesía que ningún humano había intentado antes. Para ello, organizó la Expedición Imperial Transantártica en 1914 y reunió a un equipo de 28 hombres. Su barco, el Endurance, zarpó con grandes expectativas, pero la Antártida tenía otros planes para ellos. Mientras navegaban hacia el mar de Weddell, una trampa mortal los esperaba. El hielo comenzó a cerrarse a su alrededor. Día tras día, las placas de hielo los rodeaban hasta que finalmente, en enero de 1915, el barco quedó completamente atrapado en una prisión de hielo. El Endurance se convirtió en un barco fantasma, flotando a la deriva, prisionero del hielo
Antártico. Shackleton y su tripulación intentaron liberarlo, pero no había nada que pudieran hacer. Durante meses, soportaron el frío extremo y la incertidumbre, hasta que en octubre de 1915, el hielo finalmente destrozó el barco, obligándolos a abandonarlo. La Antártida se había cobrado su primer tributo, pero Shackleton no se rindió. Con una determinación inquebrantable, ideó un plan para salvar a su tripulación. Sabía que quedarse en la Antártida significaba la muerte, así que decidió buscar ayuda a más de 1.300 kilómetros de distancia en la isla de Georgia del Sur. Con 5 hombres, abordó un pequeño bote salvavidas, el James Caird, y se lanzó a una de las travesías más peligrosas de la historia marítima. Durante 16 días, cruzaron el océano más feroz del planeta en un bote diminuto, enfrentando olas de 15 metros de altura y vientos helados que parecían cuchillas. Finalmente, después de un viaje milagroso, llegaron a Georgia del Sur, pero el peligro aún no había terminado. Para alcanzar la estación ballenera donde podrían pedir ayuda, Shackleton y 2 de sus hombres tuvieron que cruzar una montaña helada sin mapas, sin equipo adecuado y sin descanso. Después de 36 horas de caminata ininterrumpida, finalmente llegaron. Exhausto pero determinado, Shackleton organizó una operación de rescate y tras varios intentos logró salvar a todos los miembros de su expedición. No perdió ni un solo hombre. La hazaña de Shackleton no fue la conquista del Polo Sur ni el descubrimiento de nuevas tierras. Fue la conquista de la supervivencia, una lección de liderazgo y resiliencia que sigue siendo estudiada hasta hoy. Pero aunque esta historia parecía ser el fin de las expediciones antárticas, la Antártida aún guardaba otro papel en la historia del mundo. Porque mientras los exploradores luchaban por conquistar el hielo, el mundo estaba a punto de entrar en un conflicto que cambiaría la historia: la Primera y Segunda Guerra Mundial. Y la Antártida, aunque lejana, no quedaría fuera de esta historia. Espera un momento, no sigas sin hacer esto. Si llegaste hasta aquí, significa que esta historia te está atrapando, y eso me dice algo. Te encanta descubrir lo desconocido, igual que a mí. Así que, antes de seguir, haz algo importante. Dale like a este video para que más personas puedan encontrarlo. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho. Así te aseguras de no perderte más historias épicas como esta. Cada vez que le das like y te suscribes, este contenido llega a más exploradores como tú. Ahora sí, sigamos con la historia. 9. La Antártida. Durante las guerras mundiales, a lo largo de la historia, la Antártida había sido el escenario de hazañas épicas de exploración, un mundo de hielo donde los más valientes desafiaban lo imposible. Pero en la primera mitad del siglo XX, mientras la humanidad se sumergía en los conflictos más devastadores jamás vistos, las guerras mundiales, este continente remoto pasó de ser solo un territorio inexplorado a convertirse en un punto de interés estratégico y científico para varias potencias mundiales. En la Primera Guerra Mundial, 1914-1918, la Antártida quedó prácticamente en el olvido. El mundo estaba sumido en una guerra brutal y la exploración polar dejó de ser prioridad. Muchos de los exploradores que habían desafiado los hielos, incluyendo Ernest Shackleton, fueron llamados a servir en el conflicto. Su expedición de rescate en 1916 coincidió con los años más oscuros de la guerra, lo que significó que su hazaña heroica pasó desapercibida en medio del caos global. Pero la Segunda Guerra Mundial, 1939-1945, cambió todo. La Antártida, que hasta ese momento era considerada una tierra lejana e inaccesible, comenzó a despertar el interés de varias potencias. Aunque el continente estaba cubierto de hielo y carecía de población permanente,
Su ubicación geopolítica, sus posibles recursos y su papel en la navegación marítima atrajeron la atención de los gobiernos. Uno de los episodios más intrigantes de este periodo fue la Operación Neuschwabenland, llevada a cabo por la Alemania nazi en 1938-1939. Los nazis enviaron una expedición a la Antártida con el pretexto de investigar y mapear la región, pero pronto surgieron rumores sobre sus verdaderas intenciones. Algunos historiadores sugieren que los alemanes buscaban establecer una base secreta en la Antártida, llamada Base 211, donde podrían desarrollar tecnología avanzada o incluso esconderse tras la guerra. Aunque nunca se encontró evidencia concreta de esta base, el misterio sigue alimentando teorías de conspiración hasta el día de hoy. Mientras tanto, otras naciones también comenzaron a reclamar su parte de la Antártida. Gran Bretaña, preocupada por la presencia alemana, lanzó la Operación Tabarín en 1943, estableciendo bases de investigación en el continente. Oficialmente, su misión era recolectar información sobre las rutas marítimas en el Atlántico Sur y realizar estudios meteorológicos. Sin embargo, muchos creen que se trataba de una estrategia para reforzar su presencia en la región y evitar que otras potencias tomaran control del territorio. Después del fin de la Segunda Guerra Mundial, en 1945, la tensión en la Antártida no desapareció. De hecho, se intensificó con el inicio de la Guerra Fría, cuando Estados Unidos y la Unión Soviética comenzaron a ver el continente como una posible base estratégica en caso de conflicto nuclear. En 1946, Estados Unidos lanzó la Operación High Jump, la mayor expedición militar a la Antártida hasta la fecha. Con más de 4.700 hombres, 13 barcos y 33 aviones, esta operación tenía como objetivo establecer bases de investigación y probar equipos en condiciones extremas. Sin embargo, el secretismo que rodeó la misión dio pie a todo tipo de teorías, desde supuestos encuentros con ovnis hasta la existencia de refugios nazis en el continente. Lo que está claro es que aunque la Antártida había sido vista durante siglos como una tierra inhóspita y sin valor estratégico, las guerras del siglo XX la pusieron en la mira de las grandes potencias. La batalla por el control del continente blanco no se dio con armas ni ejércitos, sino con reclamaciones territoriales, exploraciones científicas y estrategias políticas. Pero la Antártida no se convertiría en un campo de batalla. En las 900 décadas siguientes, el mundo tomaría una decisión histórica sobre el destino de este continente, asegurando que no cayera en manos de la guerra ni de la explotación. Ese sería el próximo capítulo de su historia, la firma del Tratado Antártico y la transformación del continente en un símbolo de paz y cooperación internacional. 10. La Guerra Fría y la Antártida. Una nueva batalla comienza. La Segunda Guerra Mundial había terminado, pero el mundo estaba lejos de encontrar la paz. Dos superpotencias emergieron del conflicto con visiones opuestas del futuro: Estados Unidos y la Unión Soviética, dando inicio a la Guerra Fría, un periodo de tensiones políticas, militares y tecnológicas que dividió al mundo en dos bloques. Y aunque la Antártida parecía ser un territorio sin importancia en esta lucha de titanes, la realidad era otra. El continente helado se convirtió en un escenario estratégico en la lucha por el dominio global. Durante siglos, la Antártida había sido vista como un desierto de hielo sin dueño. Sin embargo, tras los eventos de la Segunda Guerra Mundial, muchas naciones comenzaron a comprender su valor geopolítico y científico. A pesar de su aislamiento, la Antártida ofrecía recursos naturales ocultos bajo el hielo, posibles bases militares y una posición clave en la vigilancia mundial. Con el avance de la tecnología y la carrera armamentista,
el continente comenzó a atraer la atención de las grandes potencias que temían que su rival se apoderara de él antes que ellas. Las primeras reclamaciones territoriales. Antes de la Guerra Fría, varios países ya habían comenzado a reclamar partes del territorio antártico. Argentina, Chile, Reino Unido, Australia, Noruega, Francia y Nueva Zelanda establecieron zonas de influencia en diferentes partes del continente. Sin embargo, ni Estados Unidos ni la Unión Soviética reconocieron estas reclamaciones, pues ambos consideraban que la Antártida debía permanecer abierta para cualquier nación con capacidad de explorarla. En este contexto, comenzaron a multiplicarse las expediciones científicas y militares al continente. Estados Unidos lideró la masiva Operación High Jump en 1946 con más de 4.700 hombres, 13 barcos y 33 aviones en la mayor incursión militar en la historia de la Antártida. Oficialmente, la misión tenía el objetivo de establecer bases de investigación, pero muchos creían que se trataba de un experimento militar para probar nuevas tecnologías en condiciones extremas. Mientras tanto, la Unión Soviética no se quedó atrás. En los años 50 envió sus propios equipos de exploración al continente, estableciendo estaciones científicas y reclamando su derecho a participar en cualquier decisión futura sobre el territorio. Ambas superpotencias veían la Antártida como un posible escenario de guerra, un lugar ideal para probar armas, lanzar misiles de largo alcance o incluso desarrollar bases militares secretas. El riesgo de militarización y la carrera científica, el temor a que la Antártida se convirtiera en un campo de batalla, llevó a una intensa diplomacia internacional. Mientras la Guerra Fría escalaba con el conflicto en Corea, la carrera armamentista, nuclear y la expansión de la influencia soviética, muchos líderes mundiales comenzaron a preocuparse por el destino del continente blanco. A pesar de las tensiones, la Antártida también se convirtió en un centro de cooperación científica. En 1957-1958 se llevó a cabo el Año Geofísico Internacional, AGI, un evento en el que más de 60 países colaboraron en estudios científicos en todo el planeta, incluyendo la Antártida. Durante este periodo, se instalaron varias bases de investigación en el continente, y los científicos comenzaron a estudiar su clima, su geología y su vida silvestre. Fue un momento clave en la historia de la exploración antártica, ya que, por primera vez, la comunidad internacional trabajó en conjunto en lugar de competir por el control del territorio. Pero la gran pregunta seguía en el aire. ¿La Antártida sería un continente de ciencia y paz o caería en la misma lógica de confrontación militar de la Guerra Fría? El camino hacia el Tratado Antártico, ante la posibilidad de que la Antártida se convirtiera en una nueva zona de conflicto, las naciones con intereses en el continente comenzaron a discutir la necesidad de un acuerdo internacional que garantizara su uso pacífico y su preservación. Durante años, las negociaciones fueron complejas, ya que cada país quería asegurarse de no perder su influencia en la región. Finalmente, en 1959, se logró un hito en la historia diplomática. El Tratado Antártico fue firmado por 12 países, incluidos Estados Unidos, la Unión Soviética, Argentina, Chile, Reino Unido y varias naciones europeas y del Pacífico. El tratado, que entró en vigor en 1961, estableció que la Antártida sería usada solo para fines pacíficos y científicos. Quedaba prohibida cualquier actividad militar en el continente. Se congelaban las reclamaciones territoriales, evitando conflictos entre países. Se promovía la cooperación internacional en la investigación científica. Este tratado fue un evento sin precedentes en la historia del mundo,
pues en plena Guerra Fría logró que las naciones más poderosas del planeta llegaran a un acuerdo para preservar un territorio común. Gracias a esta decisión, la Antártida no se convirtió en una base de guerra ni en un campo de pruebas nucleares, sino en un símbolo de cooperación y ciencia. Y con el tiempo, se convertiría en el mayor laboratorio natural del mundo, donde los científicos descubrirían secretos sobre la Tierra, el clima y la vida en condiciones extremas. Pero la historia de la Antártida no termina aquí. A medida que avanzaba la exploración, los científicos hicieron descubrimientos sorprendentes bajo el hielo, revelando secretos de un mundo oculto que había permanecido congelado durante millones de años. 11. El Tratado Antártico. Un continente para la paz. La Antártida es un continente único en muchos sentidos. No solo es el lugar más frío, ventoso y desolado del planeta, sino que también es el único territorio de la Tierra que no pertenece a ningún país. Un lugar donde no hay guerras, ni bases militares, ni fronteras. Pero esto no siempre fue así. En medio de la Guerra Fría, cuando el mundo estaba dividido en dos bloques ideológicos enfrentados, la Antártida podría haberse convertido en otro campo de batalla. Durante décadas, varios países habían intentado reclamar partes del continente, y con el avance de la tecnología y la posibilidad de que hubiera riquezas ocultas bajo el hielo, el temor de que este lugar fuera militarizado era real. Pero algo extraordinario ocurrió. En lugar de la guerra y la competencia, las naciones del mundo decidieron hacer algo sin precedentes en la historia de la humanidad: declarar la Antártida como un territorio de paz y ciencia. Las negociaciones para el futuro del continente. Desde principios del siglo XX, varios países habían presentado reclamaciones territoriales sobre la Antártida. Argentina, Chile, Reino Unido, Francia, Noruega, Australia y Nueva Zelanda tenían zonas designadas como suyas. Sin embargo, ni Estados Unidos ni la Unión Soviética reconocían estas reclamaciones, lo que generaba incertidumbre sobre el futuro del continente. En la década de 1950, la exploración antártica aumentó considerablemente. Las potencias comenzaron a instalar bases de investigación, pero también a observar con atención el territorio, temiendo que su rival lo utilizara con fines militares. La Guerra Fría había transformado al mundo en un tablero de ajedrez geopolítico, y la Antártida era una pieza clave en este juego. En este contexto, el Año Geofísico Internacional, 1957-1958, se convirtió en un punto de inflexión. Durante 1900, este periodo, más de 60 países colaboraron en investigaciones científicas en la Antártida. Por primera vez en la historia, la exploración dejó de ser una competencia entre naciones y se convirtió en un esfuerzo conjunto para comprender el continente helado. Este éxito en la cooperación científica llevó a una idea revolucionaria. ¿Y si la Antártida se mantenía como un territorio neutral, dedicado exclusivamente a la ciencia y la paz? La firma del Tratado Antártico. Después de intensas negociaciones, en 1959, 12 países firmaron el Tratado Antártico, un acuerdo que cambiaría el destino del continente para siempre. Entró en vigor en 1961 y estableció las siguientes reglas fundamentales. Uso pacífico del continente. Quedaban prohibidas todas las actividades militares en la Antártida, así como la realización de pruebas de armas. Cooperación científica internacional. Los países se comprometían a compartir sus descubrimientos y facilitar el acceso a sus estaciones de investigación. Prohibición de pruebas nucleares y desechos radiactivos. Ninguna nación podía usar la Antártida como un lugar de experimentación nuclear, ni depositar residuos peligrosos en su territorio. Congelamiento de reclamaciones territoriales.
Aunque algunos países ya habían declarado soberanía sobre ciertas áreas, el tratado impidió que nuevas reclamaciones fueran hechas y evitó conflictos entre naciones. El Tratado Antártico fue un acuerdo único en la historia, pues, a diferencia de otras partes del mundo, la Antártida no quedó dividida en zonas de influencia ni se convirtió en un escenario de confrontación política o militar. En su lugar, se convirtió en el mayor laboratorio natural del planeta, un símbolo de cooperación internacional en tiempos de tensión global, un modelo de cooperación para el mundo. Con el tiempo, más países se sumaron al tratado. Hoy, más de 50 naciones forman parte de este acuerdo, asegurando que la Antártida siga siendo un lugar para la ciencia y la exploración. Gracias a esta decisión, el continente se ha mantenido libre de conflictos y explotación descontrolada, convirtiéndose en un ejemplo de cómo la humanidad puede trabajar junta por un bien mayor. Sin embargo, el tratado no resolvió todas las incógnitas sobre el continente. A medida que avanzaban las investigaciones, los científicos comenzaron a hacer descubrimientos sorprendentes bajo el hielo. Lagos ocultos, fósiles de tiempos prehistóricos y, lo más importante, datos cruciales sobre el cambio climático. La Antártida, un continente que había sido ignorado durante siglos, ahora estaba revelando sus secretos más profundos. Pero con estos descubrimientos, también surgieron nuevas preocupaciones. ¿Cómo afectará el cambio climático al continente blanco? ¿Se respetará el Tratado Antártico en el futuro o será violado por intereses económicos y políticos? El próximo capítulo de la historia de la Antártida aún está por escribirse, y el destino del continente dependerá de las decisiones que tomemos como humanidad. Lo que ocurra en la Antártida en los próximos años podría cambiar el mundo entero. 12. Descubrimientos sorprendentes bajo el hielo. La Antártida siempre ha sido un continente envuelto en misterio. Desde sus primeras expediciones, los científicos sabían que este territorio de hielo escondía secretos inimaginables bajo su espesa capa blanca. Sin embargo, fue solo con el avance de la tecnología que comenzaron a revelarse los tesoros ocultos en el continente más remoto del mundo. Bajo el hielo de la Antártida se han encontrado vestigios de un pasado completamente distinto, cuando este territorio no era un desierto helado, sino un mundo verde y lleno de vida. Los científicos han descubierto fósiles de bosques antiguos, hojas de árboles de más de 90 millones de años y rastros de criaturas que alguna vez vagaron por estas tierras, demostrando que, en un pasado lejano, la Antártida era un paraíso templado, con ríos y lagos cristalinos. Pero los descubrimientos no terminan ahí. Gracias a radares de penetración de hielo y satélites avanzados, los investigadores han identificado enormes lagos subglaciares ocultos bajo kilómetros de hielo. Uno de los más fascinantes es el lago Vostok, un cuerpo de agua atrapado bajo más de 4.000 metros de hielo, aislado del resto del mundo por más de 15 millones de años. Este lago, al igual que otros cuerpos de agua subglaciares, podría contener formas de vida nunca antes vistas, bacterias y microorganismos que han evolucionado en completa oscuridad y bajo condiciones extremas. Esto no solo es importante para entender la vida en la Tierra, sino que también ofrece pistas sobre cómo podría existir vida en otros planetas. De hecho, muchos científicos comparan el lago Vostok con los océanos ocultos bajo el hielo de 1906. Europa, una de las lunas de Júpiter, y Encélado, una luna de Saturno. Otro hallazgo increíble fue el descubrimiento de criaturas vivas en las profundidades del hielo. Se han encontrado peces, bacterias y organismos microscópicos en lugares donde se pensaba que la vida era imposible. Estos organismos han desarrollado estrategias de supervivencia únicas,
como producir proteínas anticongelantes para evitar que su sangre y sus células se congelen. Pero no todo lo que yace bajo el hielo es vida. Algunos de los descubrimientos más impactantes de los últimos años han sido antiguos cráteres de impacto de asteroides, vestigios de colisiones que podrían haber cambiado la historia de la Tierra. Uno de los más estudiados es el cráter de Wilkes Land, una estructura enterrada bajo el hielo que algunos científicos creen que podría estar relacionada con la extinción de los dinosaurios hace 66 millones de años. Además, los estudios geológicos han revelado que bajo el hielo de la Antártida hay enormes reservas de agua líquida, posibles depósitos de petróleo y gas, y vastos sistemas de montañas y valles, lo que sugiere que el continente es mucho más complejo de lo que se pensaba. Sin embargo, estos descubrimientos también han traído consigo una gran preocupación: el derretimiento del hielo antártico debido al cambio climático. Con el aumento de las temperaturas globales, los glaciares más grandes del mundo están colapsando a un ritmo alarmante, liberando agua que podría elevar el nivel del mar y amenazar a millones de personas en las costas del mundo. El futuro de Pi. La Antártida no solo es un misterio científico, sino también un desafío para la humanidad. Lo que descubramos y cómo cuidemos este continente determinará el destino del planeta en los próximos siglos. Y mientras los científicos continúan explorando sus profundidades heladas, una cosa es segura: la Antártida aún guarda secretos que podrían cambiar nuestra comprensión de la vida, el clima y el universo. Un momento. Quiero saber algo. Si llegaste hasta aquí es porque esta historia te tiene atrapado. La Antártida es un mundo fascinante, lleno de secretos, y quiero saber tu opinión. Escribe en los comentarios qué te está pareciendo el video. ¿Te sorprendió algún dato? ¿Sabías algo de esto antes? Quiero leerte, y si esta historia te está pareciendo increíble, compártela con alguien más. Envíala a un amigo, a un familiar, a quien creas que debería conocer estos secretos ocultos bajo el hielo. Cada comentario y cada vez que compartes, ayudas a que más personas descubran la increíble historia de la Antártida. Sigamos explorando juntos. 13. El impacto del cambio climático en la Antártida. La Antártida siempre ha sido un símbolo de resistencia contra el tiempo. Durante millones de años, el continente helado ha soportado eras glaciales y cambios climáticos extremos, permaneciendo congelado en el extremo sur del planeta. Pero en las últimas décadas algo ha cambiado. El hielo de la Antártida está desapareciendo y el mundo entero está sintiendo sus efectos. Los científicos han estado monitoreando la Antártida durante décadas y los datos son alarmantes. Las temperaturas han aumentado más de 3 degrees en algunas regiones del continente, lo que puede no parecer mucho, pero en un ecosistema helado como este, cada grado hace la diferencia entre un mundo congelado y un océano sin hielo. Uno de los mayores problemas es el derretimiento de los glaciares antárticos. Los glaciares de la Antártida Occidental y de la península antártica se están derritiendo a un ritmo sin precedentes, provocando el desprendimiento de enormes bloques de hielo. Un ejemplo impactante fue el iceberg A68, que en 2017 se separó de la barrera de hielo Larsen C. Con una superficie de 5.800 kilómetros, este coloso de hielo tenía el tamaño de un país pequeño. Y lo más preocupante es que no fue un caso aislado. Eventos como este se han vuelto cada vez más frecuentes. Pero, ¿por qué es tan grave el derretimiento de la Antártida? La respuesta es sencilla y aterradora. El nivel del mar está subiendo. La Antártida almacena aproximadamente el 70% del agua dulce del planeta en forma de hielo. Si todo este hielo se derritiera, el nivel del mar aumentaría más de 60 metros,
sumergiendo ciudades costeras en todo el mundo. Aunque un derretimiento total tomaría siglos, incluso pequeños aumentos pueden causar desastres. Se estima que solo el colapso del glaciar Thwaites, apodado el glaciar del juicio final, podría elevar el nivel del mar en más de 3 metros, suficiente para inundar ciudades como Nueva York, Tokio y Río de Janeiro. Otro impacto del cambio climático en la Antártida es el cambio en los patrones climáticos globales. El derretimiento del hielo afecta la circulación de las corrientes oceánicas, que regulan el clima de todo el planeta. El agua dulce que se libera en los océanos puede alterar las corrientes marinas, causando huracanes más intensos, sequías extremas y olas de calor en diferentes partes del mundo. Además, el ecosistema antártico está sufriendo con estos cambios. Los pingüinos, las focas y otras especies que dependen del hielo están viendo su hábitat desaparecer. Colonias enteras de pingüinos, Adelia, han disminuido drásticamente debido a la reducción del hielo marino, lo que afecta su capacidad para encontrar alimento y reproducirse. A pesar de estos peligros, la Antártida sigue siendo un lugar de esperanza. Los científicos trabajan incansablemente para entender mejor estos cambios y proponer soluciones. Muchos países han intensificado sus esfuerzos para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y limitar el calentamiento global. Sin embargo, el tiempo se agota. Lo que hagamos en las próximas décadas determinará el destino no solo de la Antártida, sino de toda la humanidad. El continente blanco es un recordatorio de que la Tierra es un sistema interconectado. Lo que sucede en la Antártida no se queda en la Antártida. Sus hielos han sido los guardianes del equilibrio climático del planeta, y ahora ese equilibrio está en peligro. El futuro de la Antártida está en nuestras manos, y con él, el destino de millones de personas en todo el mundo. La gran pregunta es, ¿seremos capaces de cambiar el rumbo antes de que sea demasiado tarde? 14. Turismo en la última frontera. Durante siglos, la Antártida fue un territorio inalcanzable, reservado solo para exploradores valientes y científicos dispuestos a desafiar el frío extremo. Sin embargo, con el avance de la tecnología y el creciente interés por los rincones más remotos del planeta, este continente helado ha comenzado a recibir un tipo de visitante completamente diferente: los turistas. Sí, aunque parezca increíble, cada año miles de personas viajan a la Antártida para vivir una de las experiencias más extremas y exclusivas del mundo. Pero, ¿cómo es posible viajar a un lugar tan inhóspito? ¿Qué ven los turistas en un mundo de hielo infinito? ¿Y qué impacto tiene este tipo de actividad en uno de los ecosistemas más frágiles del planeta? Los primeros turistas en la Antártida. El turismo en la Antártida no es algo nuevo. En 1957, una pequeña expedición de pasajeros a bordo del buque argentino Les Éclaireurs se convirtió en el primer grupo de turistas en pisar el continente blanco. Sin embargo, en ese entonces, visitar la Antártida era una hazaña reservada para unos pocos aventureros con recursos y contactos en la comunidad científica. Todo cambió en 1966, cuando el explorador estadounidense Lars Erik Lindblad organizó la primera expedición comercial de turismo a la Antártida. Con la idea de acercar el continente al público sin afectar su ecosistema, Lindblad inauguró un nuevo tipo de turismo: las expediciones ecorresponsables. Desde entonces, las visitas comenzaron a crecer, aunque siempre bajo estrictos controles. ¿Cómo llegan los turistas a la Antártida? Hoy en día, viajar a la Antártida sigue siendo un privilegio. No hay hoteles, carreteras, ni aeropuertos comerciales en el continente, lo que significa que los visitantes solo pueden llegar a través de cruceros especializados o vuelos privados.
La opción más común es viajar en cruceros de expedición, que parten desde Ushuaia, en Argentina, la ciudad más austral del mundo. Estos barcos cruzan el pasaje de Drake, una de las rutas marítimas más traicioneras del planeta, donde las olas pueden alcanzar hasta 12 metros de altura. Otra opción es volar desde Punta Arenas, Chile, y aterrizar en pistas de hielo preparadas en bases científicas. Desde allí, los turistas pueden realizar excursiones para explorar el continente. ¿Qué se puede ver y hacer en la Antártida? A pesar de ser un desierto helado, la Antártida ofrece algunas de las vistas más impresionantes de la Tierra. Entre numerosas, las experiencias más destacadas del turismo en la región están avistar pingüinos, focas y ballenas en su hábitat natural. La Antártida es hogar de varias especies emblemáticas, como el pingüino emperador, el más grande de su especie, y la majestuosa ballena jorobada, que regresa a estas aguas cada verano en busca de alimento. Explorar glaciares y icebergs gigantes. Algunos icebergs pueden ser más grandes que ciudades enteras y tienen formas y colores tan impresionantes que parecen sacados de otro planeta. Visitar estaciones científicas. Algunos cruceros organizan visitas a bases de investigación, donde los turistas pueden aprender sobre los estudios que se realizan en el continente y las condiciones extremas en las que trabajan los científicos. Pisar el continente helado. Aunque la mayoría de los cruceros solo rodean la costa, en algunos viajes es posible desembarcar y caminar por la Antártida, convirtiéndose en parte del reducido grupo de personas que han pisado este territorio inexplorado. El impacto del turismo. En la Antártida, a pesar de las maravillas que ofrece, el turismo en la Antártida es un tema controvertido. Este continente es un ecosistema extremadamente frágil, donde cualquier alteración puede tener consecuencias devastadoras. Uno de los principales desafíos es el riesgo de contaminación. Los barcos que transportan turistas pueden derramar combustible en el mar y los visitantes pueden introducir especies invasoras sin darse cuenta, como semillas o microorganismos en sus botas o ropa. Además, el simple hecho de caminar en ciertas áreas puede alterar el ecosistema local. Para evitar estos problemas, el turismo en la Antártida está estrictamente regulado por el Tratado Antártico y el Código Internacional para la Seguridad de los Buques que operan en aguas polares, Código Polar. La Asociación Internacional de Operadores Turísticos Antárticos, IAATO, creada en 1991, establece reglas estrictas para proteger la región, como limitar el número de turistas que pueden desembarcar en un mismo lugar y asegurarse de que todos sigan estrictas normas de bioseguridad. ¿Es sostenible el turismo en la Antártida? El debate sobre el turismo en la Antártida sigue abierto. Por un lado, permite que más personas se concienticen sobre la importancia de proteger este ecosistema. Por otro, el aumento del número de visitantes podría poner en peligro su frágil equilibrio. Actualmente, más de 50.000 turistas visitan la Antártida cada año, un número que ha crecido significativamente en la última década. Aunque las regulaciones son estrictas, muchos científicos temen que este crecimiento pueda afectar el ecosistema, especialmente con el aumento del cambio climático. El desafío ahora es encontrar un equilibrio entre permitir que la gente descubra la belleza de la Antártida y garantizar que siga siendo un santuario natural protegido para las futuras generaciones. Porque la Antártida no solo es un destino de aventura, es el último refugio virgen de la Tierra, un recordatorio de lo frágil y maravilloso que es nuestro planeta. Pero el futuro de este continente helado sigue siendo incierto. A medida que más turistas llegan y el clima continúa cambiando, surge una pregunta inevitable.
¿Cómo será la Antártida dentro de 50 o 100 años? Y esa es la gran incógnita que nos lleva al último capítulo de esta historia, el futuro de la Antártida. ¿Seguirá siendo un continente de paz y ciencia o caerá en manos de la explotación y el conflicto? 15. El futuro de la Antártida. ¿Qué nos espera? La Antártida ha sido testigo de millones de años de cambios drásticos, desde su pasado como un paraíso verde hasta su transformación en la tierra más fría del planeta. Este continente ha resistido el paso del tiempo, pero ahora enfrenta una nueva amenaza, el impacto del ser humano. El futuro de la Antártida es incierto. Por un lado, está protegida por el Tratado Antártico, que la mantiene como un territorio dedicado a la paz y la ciencia. Sin embargo, con el cambio climático acelerado, el aumento del turismo y el interés creciente en sus recursos naturales, muchos se preguntan si esta tierra de hielo podrá mantenerse intacta en las próximas décadas. El desafío del cambio climático. Uno de los mayores desafíos es el derretimiento del hielo. A medida que las temperaturas globales aumentan, los glaciares de la Antártida se están derritiendo a un ritmo sin precedentes. Los científicos advierten que si el calentamiento global no se controla, la pérdida de hielo podría elevar el nivel del mar en varios metros, inundando ciudades costeras y alterando ecosistemas en todo el mundo. Además, los cambios en la Antártida afectan directamente el clima global. La desaparición del hielo podría alterar las corrientes oceánicas y atmosféricas, lo que provocaría fenómenos climáticos extremos como huracanes más intensos, sequías prolongadas e inviernos más fríos en algunas regiones. Pero el derretimiento del hielo no es el único problema. El permafrost antártico, capas de suelo congelado por miles de años, está comenzando a descongelarse, liberando metano, un gas de efecto invernadero aún más potente que el dióxido de carbono. Este fenómeno podría acelerar aún más el calentamiento global, creando un ciclo difícil de revertir. La tentación de la explotación de recursos. Hasta ahora, la Antártida ha estado protegida de la explotación comercial gracias a acuerdos internacionales. Sin embargo, bajo su hielo se esconden enormes riquezas naturales, petróleo y gas. Se cree que existen vastos depósitos de hidrocarburos bajo la plataforma de hielo, pero su extracción está prohibida hasta 2048 por el Protocolo de Madrid. Sin embargo, algunos países podrían intentar renegociar este acuerdo en el futuro. Minerales valiosos, oro, plata, uranio y otros minerales podrían estar enterrados bajo el hielo. Aunque la minería está prohibida, el crecimiento de la demanda mundial podría poner en peligro esta restricción. Recursos marinos. La Antártida es el hogar de una de las mayores reservas de krill del planeta, un pequeño crustáceo esencial para la cadena alimenticia del océano. Su sobreexplotación podría afectar la vida marina y alterar el ecosistema antártico. Si la presión por explotar estos recursos aumenta, el Tratado Antártico podría entrar en una crisis, poniendo en riesgo la protección del continente. El futuro del Tratado Antártico. El Tratado Antártico ha sido una de las mayores victorias de la diplomacia mundial, asegurando que la Antártida siga siendo un continente de ciencia y cooperación pacífica. Sin embargo, este acuerdo no es eterno. En 2048, se espera que los países firmantes se reúnan para revisar las condiciones del Protocolo de Protección Ambiental, que actualmente prohíbe la minería y limita la intervención humana en el continente. La gran pregunta es, ¿seguirán las naciones comprometidas con la protección de la Antártida o cederán a la presión económica y política para explotar sus recursos? Los próximos años serán cruciales. Si el mundo no actúa con responsabilidad,
La Antártida podría transformarse en un territorio de disputa y explotación. El equilibrio que ha protegido este continente durante décadas podría romperse con consecuencias irreversibles para el planeta. La ciencia como esperanza. A pesar de los desafíos, la ciencia sigue siendo la mejor herramienta para preservar la Antártida. Los avances tecnológicos han permitido un mejor monitoreo del hielo, el clima y los ecosistemas del continente. Cada año, nuevas investigaciones revelan datos vitales sobre cómo proteger la Antártida y mitigar los efectos del cambio climático. Proyectos de geoingeniería están siendo estudiados para frenar el derretimiento del hielo, como la inyección de aerosoles en la atmósfera para reflejar la radiación solar o la creación de barreras artificiales para contener los glaciares en colapso. Sin embargo, estas soluciones aún están en fase experimental y podrían traer consecuencias imprevistas. Además, la Antártida sigue siendo un laboratorio clave para la exploración espacial. Sus condiciones extremas son similares a las de Marte y otras lunas heladas del sistema solar, lo que convierte al continente en un campo de pruebas ideal para futuras misiones espaciales. ¿Cómo será la Antártida en 100 años? El futuro de la Antártida dependerá de las decisiones que tomemos hoy. Si el mundo logra reducir las emisiones de carbono y mantener el Tratado Antártico, el continente podría seguir siendo un símbolo de paz, ciencia y cooperación internacional. Pero, si la humanidad no logra controlar el cambio climático y la explotación comercial gana terreno, la Antártida podría transformarse drásticamente. Deshielo masivo y aumento del nivel del mar, con millones de personas desplazadas por inundaciones. Pérdida de biodiversidad, afectando especies únicas que dependen del hielo para sobrevivir. Conflictos internacionales por el control de recursos naturales, rompiendo el pacto de paz que ha protegido el continente. El destino de la Antártida no está escrito. Aún tenemos tiempo para protegerla y asegurar que siga siendo una reserva natural para las futuras generaciones. Porque al final, la historia de la Antártida no es solo la historia de un continente. Es la historia de nuestro planeta y de la humanidad. ¿Qué elegiremos? ¿Preservaremos este territorio como un santuario de ciencia y vida? ¿O permitiremos que la codicia y la negligencia destruyan uno de los últimos rincones vírgenes de la Tierra? El futuro de la Antártida está en nuestras manos y con él el futuro del mundo tal como lo conocemos. La Antártida no es solo un lugar remoto en el fin del mundo, es un espejo del pasado y un reflejo de nuestro futuro. Durante millones de años ha resistido el paso del tiempo, ha visto el surgimiento y caída de civilizaciones sin que nadie escuchara su voz. Pero ahora nos está enviando una señal de alerta. El hielo se está derritiendo, los ecosistemas están cambiando y lo que sucede aquí, tarde o temprano, afectará cada rincón del planeta. No podemos ignorarlo, no podemos dar la espalda a su historia. Porque su historia es nuestra historia, pero hay esperanza. La Antártida sigue siendo un territorio de paz, ciencia y cooperación. Lo que hagamos hoy determinará su destino y el de las generaciones futuras. Podemos elegir proteger este santuario, podemos aprender de su historia y asegurarnos de que siga siendo un símbolo de resistencia y vida. Ahora que conoces su historia, la pregunta es, ¿qué papel vas a jugar en su futuro? Ahora quiero saber tu opinión. Llegamos al final de esta increíble historia, pero la conversación no termina aquí. Quiero saber qué te pareció el video. Escribe en los comentarios qué fue lo que más te sorprendió. ¿Hubo algún dato que no conocías? ¿Qué opinas sobre el futuro de la Antártida? Tu comentario no solo es importante para mí, sino que también ayuda a que más personas descubran este video y se unan a esta comunidad de exploradores.
Así que deja tu opinión y sigamos descubriendo juntos los misterios del mundo.